Escucha Zona PUC. ¿Sabías que el 80% de las startups fracasan el primer año? Quizás es porque aún no entendemos que a veces se gana y a veces se aprende. En este programa conocerás el mejor camino a seguir de la mano de expertos. Además, te informaremos de oportunidades para financiar tus ideas. Esto y más en Aprende Haciendo. Todos los viernes de 12 a 1. Imagina que 10 personas están contigo en una casa cerrada, sin puertas ni ventanas. Uno prende un cigarrillo, otro también, y otra, y otra. Millones de chimeneas. Millones de automóviles botando humo en nuestra casa común, que es la Tierra. El humo atrapado en la atmósfera provoca el calentamiento global. Tú sabes lo que te gusta, nosotros también. Escucha Zona PUC. Política, universidad, debate, realidad nacional. Esto es El Populacho. Hola, bienvenidos al primer programa del Populacho. Yo soy Joaquín. Y bueno, antes de empezar, quisiéramos presentarnos y contarles un poco de qué va a ir esto durante este semestre. Empecemos por mí. Yo soy Joaquín Ray, tengo 23 años, estudiante de Ciencia Política acá en la universidad. Yo nací en Ecuador, pero desde los 12 años me fui y he vivido en Bolivia y bueno, ahora estoy estudiando acá en Perú. Y bueno, me apasiona la política, no solo como pensamiento y reflexión crítica, sino también como práctica. Actualmente soy representante estudiantil en la Facultad de Ciencias Sociales y uno de mis propuestas o objetivos es lograr repolitizar la Facultad de Ciencias Sociales, es decir, devolverle su rol crítico y propositivo para la construcción de la realidad nacional y del país. Y creo que por ahí va encaminado un poco el Populacho, programa que van a ir escuchando durante este semestre. Y nace de un encuentro desde hace un par de años ya, con 3 amigos y una amiga. Y entre chelas y otras cremas empezamos a reflexionar un poco acerca, bueno, desde una posición crítica, pero también autocrítica, acerca de nuestra carrera. Sentir que las herramientas que nos daban en las aulas eran sumamente útiles, pero uno salía acá de fondo pando y se encontraba con otras categorías que a veces eran extrañas o ajenas a lo que veíamos con nuestros profesores. Entonces, un poco a partir de eso surgió un poco cuestionarnos, ¿no?, este rol de la ciencia política, pero también cuestionarnos la idea de cómo privilegiando esta objetividad y este objetivo de la ciencia política de ser justamente ciencia, habíamos dejado de lado un poco de inmiscuirnos con nuestro objeto de estudio, la política. Entonces, un poco como protopolitólogos nos planteamos esta idea y esta discusión de sentir que la ciencia política se había esforzado demasiado en perseguir los sueños políticos en esta realidad, en lugar de transformar la realidad y pensar que otros mundos eran posibles, ¿no? O sea, un poco cayendo en esta predicción de Fukuyama del fin de la historia, pero algo que hemos tenido claro es que la historia no ha acabado y que esto continúa. Entonces, sin más, le doy la palabra a Giovanni, otro de mis compañeros, para que les cuente un poco de él y de lo que va el programa. Hola, mi nombre es Giovanni y también soy estudiante de Ciencia Política. En esta presentación yo quiero hablarles sobre las ideas iniciales que teníamos como grupo. En ese entonces nos planteamos escribir cada uno un pequeño ensayo, un pequeño escrito sobre lo que pensábamos. Y quiero leerles solamente un fragmento para que vean cómo nos iniciamos y cómo hemos ido evolucionando a lo largo de todos estos, digamos ya 2 años y medio. Bueno, el fragmento dice así: ¿en qué momento las ciencias sociales dejaron de un lado el compromiso con la realidad? ¿Por qué motivo la búsqueda de una mayor objetividad las llevó a un estado de inacción e indiferencia? ¿Cuándo se pasó de la protesta a la observación silenciosa del laboratorio? ¿Qué conllevó a pensar que dejar el compromiso y el activismo político a un lado garantizaría la trayectoria laboral y daría un mayor prestigio académico?
Como así, la indiferencia trajo consigo la reflexión de que quien sea y quien pueda debería responder ante la demanda de instituciones republicanas, y cuando dejamos de creer que las estructuras sociales de este país marcan tanta o más diferencia que el grado de fortaleza institucional en la dinámica política del Perú. Es más fácil sentarse y delimitar un tema y señalar la solución. Política, la congestión vehicular de la cuadra 15 de la Javier Prado, que acordarse de que la democracia viene en paquete y que la democracia la hacemos los seres de carne y hueso. Esta parte la escribió uno de nosotros, y era parte de todo un escrito que queríamos manifestar respecto a nuestro sentir de las ciencias sociales peruanas y en particular de la ciencia política en el Perú. Por supuesto, hemos ido conversando con compañeros, con profesores, y estas ideas han ido matizándose. No es que nos hemos quedado con esta idea inicial de acusar a las ciencias sociales de quedarse en el laboratorio o de señalar con el dedo de qué deberían hacer. Simplemente vemos con preocupación cierta postura, cierta línea con la que se ha seguido las ciencias sociales. Y es así que nace este proyecto, ¿no? Y esperamos que a lo largo de este semestre puedan nutrirse y también los interesados nutrirnos a nosotros para poder seguir discutiendo esta visión que tenemos nosotros. Ahora le paso a mi compañera Verónica, que también va a dar su presentación. Hola a todos y todas, yo soy Verónica Reinaga, también como lo mencionaron, estudiante de Ciencia Política. Yo soy de Apurímac, de Abancay, y vivo ya en Lima hace unos varios años, pero sé que aún no me acostumbro, como muchos de ustedes que deben vivir también aquí y ser de provincia, a este caos limeño, ¿no? Con sus matices que hacen de Lima una ciudad muy particular, pero también muy crítica. Y bueno, formo parte de este grupo y como me dicen ellos, yo represento aquí la cuota de género. No, más que la cuota de género, un cerebro más. Bueno, buena aclaración, pero como les comentaba, en este grupo ya nos hemos tenido varias reuniones, como decía Giovanni. Hemos tenido intercambios de ideas, hemos debatido y eso ha hecho que nos conozcamos cada vez más, nos hemos reído juntos e incluso también hemos encontrado contradicciones entre nosotros, pero también hacia afuera. Quizá como muchos de ustedes en sus propios grupos, en sus propios debates o diálogos. Es así que nosotros pasamos de unas reuniones pequeñas a esta aventura de estar en esta radio, ¿no? Y encontramos en un espacio en el cual nosotros podamos formalizar estas discusiones que nos ayudan a acercar la academia de la realidad y confrontar lo que aprendemos a diario con hechos políticos, sociales y económicos de nuestro país, y que frente a los cuales muchas veces existe una distancia teórica que no nos permite analizarlos adecuadamente. Todas estas discusiones queremos compartirlas con ustedes y que puedan sentirse parte de ellas y, ¿por qué no, en algún momento venir con nosotros aquí a participar en el programa, ya que nuestro interés es aprender a escucharnos, retomar este diálogo y contribuir con estos espacios en los que estudiantes y docentes puedan expresar sus opiniones. Con esto les dejo con Fernando, quien también va a presentar algunos datos sobre él y cuáles son sus intereses. Buenas tardes a todos, soy Fernando, tengo 21 años y también soy alumno de Ciencia Política. A lo largo de este programa podrán ver cómo en este espacio lo que realmente queremos es pensar e incitar al debate y al diálogo, porque es eso, lo que queremos hacer es demostrar que hay un montón de puntos de vista y tratar de atarlos, tratar de hacer dialogar distintas teorías para poder comunicarnos mejor con el país, con nuestra realidad social, pero sosteniendo y enfatizando que construimos a partir de distintos puntos de vista que pueden articularse, pero que respetamos todos los puntos de vista. Por eso a lo largo del programa queremos invitar, queremos tocar distintos temas, distintas entradas a las ciencias sociales y dialogar con tanto tesistas y profesores. Vamos a ir publicando los contenidos de este programa e invitando a personas que nos pueden ayudar a pensar. Sin más, les paso a Joaquín, que va a explicar la dinámica del programa de hoy.
Bueno, ahora para hablar el día de hoy de las elecciones tenemos a Adriana Urrutia y a Mauricio Zabaleta. Adriana es directora del CIPO de la Ruiz de Montoña y Mauricio Zabaleta, bueno, ha trabajado en muchos lugares, actualmente en el LUM, y nos acompañará para discutir sobre las elecciones. Quédense en el Populacho y ya regresamos. Ya regresamos con El Populacho. Nos escucha todo el mundo. Zona PUC en internet. Dateros en Zona PUC. Son las 8 de la mañana y estamos en servicio médico, completamente vacío. Vamos a preguntar qué está pasando. Hola, ¿qué fue? ¿Dónde están todos? Todos están sacando sus citas por internet. Solo tienes que entrar a intranet, clicar en servicios, luego reservar citas. Escoges la especialidad, el médico, el horario y listo. Y no te olvides que solo se puede sacar cita con 2 días de anticipación como máximo. Este fue un datazo de Zona PUC. ¡Wow! Soy un metalero aquí de la Cato con todos mis amigos. ¡Wow! Y nosotros escuchamos Zona PUC. ¡Mátelo, mátelo! Zona PUC, la primera radio universitaria por internet. Estamos de vuelta con El Populacho. Hola, como mencionamos, estamos acá con Adriana y Mauricio Zabaleta para hablar sobre las elecciones que acaban de suceder el domingo último. Antes de ello, voy a mostrarle algunos datos, porque vamos a hablar específicamente de partidos políticos, de movimientos regionales. Bueno, yo tengo acá unos datos de que nos muestran que históricamente en todas las elecciones subnacionales los partidos políticos han presentado siempre más candidatos que los movimientos regionales. Sin embargo, cuando ya pasa la elección, son los movimientos regionales quienes sacan más candidatos a nivel subnacional. Y en el caso de las candidaturas de los partidos con representación en el Congreso, es claro la hegemonía de Alianza para el Progreso, que saca más regiones a comparación de los otros partidos políticos, ¿no? Que tienen más fuerza, como el fujimorismo, por ejemplo. E incluso Acción Popular, que va a disputar segundas vueltas entre regiones, Huánuco, Cajamarca y Cusco. Es especial también mencionar Cajamarca, porque Cajamarca están compitiendo 2 partidos políticos y el MAS ha caído, digamos, o sea, está en tercer lugar, ha quedado en tercer lugar en las elecciones últimas. Entonces, lo que vamos a comentar ahora es a partir de estos resultados, y quisiera un poco que mi amigo Joaquín empiece con unas preguntas que él tiene preparadas. Bueno, con Adriana, antes de empezar, mis colegas de la facultad me van a matar si no te pregunto si guardas en algún lugar de tu casa todavía un polo de Fuerza 2011 de 2010. Claro, tengo un estuche, pero ahí de materiales del partido que forman parte de la etnografía que hice, que no es infiltración, es etnografía política, ¿no? Pero antes de empezar, yo quería felicitar al equipo del Populacho por el primer programa y augurarle los mejores éxitos en este tiempo de trabajo que les queda. Bacán, muchas gracias. Y bueno, ya entrando un poco más en el tema, con esta pequeña introducción de Giovanni, ¿cuáles son tus principales impresiones de estas elecciones? ¿No les pareció, bueno, a los dos un poco callada por los temas que están en agenda también detrás, referéndum, popularidad de Keiko, los audios, ¿no? Fue como una elección un poco callada. Sí, no sé qué va a decir Mauricio, pero a mí en todo caso me parece que estamos frente a un momento en donde hay que preguntarse finalmente qué es la representación, ¿no? Y quién nos está representando y cómo nos está representando, ¿no? Y creo que la dinámica de estas elecciones ha sido un poco que la ciudadanía ha hecho eco de finalmente este ejercicio representativo en donde, claro, uno, si bien el Poder Judicial no es ninguna instancia en la cual se eligen, sí creo que ha repercutido, digamos, en los meses que siguieron los audios,
un cuestionamiento de parte de la ciudadanía de las autoridades en general, ¿no? Bueno, esto y el Mundial, ¿no? Hay que decirlo, en realidad esto ha postergado y cuando ha llegado el momento de decidir, ha sido una elección con una campaña muy tardía y con grandes cuestionamientos a quienes estaban en, digamos, en lead para ser elegido alcalde, ¿no? Y alcaldes y regidores y gobernadores, ¿no? Una pregunta para Mauricio. ¿Qué pasó con nuestro amigo Goyo en Cajamarca? Su movimiento no despegó. Bueno, pasa lo que pasa con la mayoría de movimientos y partidos en el Perú. Se cae el líder histórico, fundador, no está en carrera y efectivamente el partido o el movimiento termina sacando resultados ambivalentes, ¿no? Tampoco han quedado tan mal, ¿no? Yo matizaría eso de que se cae el MAS porque si quedan terceros después de 2 periodos de gobierno, si han sacado alguna provincia, San Ignacio, digamos, hay algo porque tienen este grassroots, digamos, de ronda campesina, de maestros del sur de Cajamarca, que los mantiene vivos, creo yo, los va a mantener vivos. Pero claro, efectivamente se ve el límite que tienes cuando Goyo no es candidato. Eso pasa en realidad con todos los movimientos y con todos los partidos en el Perú, ¿no? Viven lo que viven sus líderes políticos en tiempo, digamos, de, no sé si electoral, pero el periodo político que les toca, ¿no? Pero ahí, perdón, quisiera retomar además porque retoma también una de las preguntas que ustedes nos hacían. Hay 2 cosas yo creo que importantes aquí. Lo primero es que reafirma que la tendencia, la cultura política peruana es extremadamente personalista. Entonces lo que acaba de decir Mauricio sobre Goyo es, tenemos partidos personalistas y cuando uno se pregunta por qué el fujimorismo también tiene poca votación es porque no hay que votar por ninguno de los fujimori, ¿no? Entonces eso por un lado. Y por otro lado creo que también lo que ha sido interesante es que estas elecciones nos permiten preguntarnos finalmente qué es el trabajo político, ¿no? Entonces, porque muchos dicen, sí, que se ganan las elecciones con, digamos, partidos que son marcas, etcétera, pero como bien decía Mauricio, sí hay también resultados que dependen de un trabajo político y de cierta militancia que valdría la pena que ustedes como estudiantes se acerquen más bien a ese trabajo cercano, que va más allá del periodo electoral, ¿no? Pero ¿y ustedes creen con esto que hablan? Me parece interesante porque ponemos en cuestión el tema de cómo se comportan los partidos políticos en las elecciones regionales, ¿no? Y con lo que mencionas, Adriana, me llama la atención porque quería preguntarte si a Fuerza Popular alguna vez le han interesado las regionales, porque desde el 2010 y las elecciones del 2014 y las de este año han obtenido muy poca votación en general. Es como que si no hubiera realmente interés de ellos por volverse una fuerza política dentro de los gobiernos regionales. Sí, yo creo que Fuerza Popular, a diferencia de los partidos que pudo haber liderado Alberto Fujimori, tiene una tendencia a estar, digamos, más presente en elecciones a nivel regional, como tú bien lo señalas. ¿Por qué? Porque es un partido que ha sido construido alrededor de la figura de Keiko Fujimori y alrededor de cuadros que ella ha formado para que compitan, digamos, en elecciones parlamentarias, ¿no? Las regionales han funcionado bien en el fujimorismo cuando más bien se aliaba a dinámicas regionales propias, ¿no? Creo que un caso que ha sido muy sonado es el caso de Absalón Vázquez, cuando en las elecciones municipales regionales del 98 volvió a armar Vamos Vecinos, si no me equivoco, y con fuerza, digamos, vuelve a fortalecer el fujimorismo desde Cajamarca mismo, ¿no? Volviendo un poco al caso que señalan ahí, del cual hablaba Mauricio, ¿no? Entonces, en ese contexto funciona bien cuando ya hay liderazgos regionales que se adscriben, digamos, al Partido Nacional, ¿no? Pero efectivamente no es que haya un trabajo de formación de cuadros desde los ámbitos regional, provincial, incluso local, más allá de Lima, ¿no? Semana Económica ha sacado un mapita en la que pone de alerta por ciertos candidatos que han ganado. En especial hace énfasis en Adubiri, en Puno. ¿Cuál es tu visión sobre las elecciones últimos en Puno, Mauricio? Bueno, antes de responder sobre Adubiri, yo quiero decir que Puno se ha ordenado. No, yo cuando fui a hacer la tesis, el trabajo de campo, pensé, ¿dónde es más desordenada la política en este país? O sea, ya en un país donde la política es per se desordenada, encontré que Puno tenía niveles de fragmentación muy altos, mucha volatilidad,
Y si bien la volatilidad sigue siendo alta, Puno está más ordenado. Mi Casita, que es el movimiento de Adubiri, ha ganado 7 provinciales. No es poco, es parecido a lo que Raíces hizo el año 2010. Entonces, en realidad creo que la política puneña se ha ordenado y eso da una muestra de mayor estabilidad. Digamos, para un poco matizar lo que menciona Semana Económica. Y luego, efectivamente, la figura de Adubiri es una figura... Yo no sé si lo plantearía en términos si debería preocuparnos o no, porque me parece que esa visión es demasiado pro-establishment. Pero sí creo que efectivamente el liderazgo de Adubiri es un liderazgo que no solamente se opone a la inversión privada, cosa que es lo que preocupa a nuestros buenos amigos de Semana Económica, sino también tiene hay una retórica antiestado en Adubiri, ¿no? Y de hecho es una persona que ha sido condenado, que se ha establecido que el juicio es nulo, por disturbios y por atentar contra la propiedad pública. Entonces sí es interesante ver qué es lo que va a pasar en un gobierno regional, sí, con poca institucionalidad y con un candidato que parece no creer necesariamente en las instituciones democráticas y además que seguramente, y eso sí, eso va a pasar, va a tener una retórica bastante antilimeña, ¿no? Eso con seguridad. Pero a pesar de que dices esto que se ha ordenado más, ¿tú crees seguimos con coaliciones independientes? ¿Hay una continuidad en eso? A ver, sí, por supuesto. A mí me parece que lo que describe el libro sigue siendo cómo funciona la política peruana en general, no solamente la política regional. Lo que tú tienes es, y justamente por lo que hablábamos al inicio con Adriana, tenemos estos vehículos personalistas que están aglutinados en torno a un solo candidato, pues lo que genera es que ese solo candidato te vincula a alianzas con otros tipos de líderes, haces tu movimiento para pasar las elecciones y luego te disgregas. Eso pasa tanto en las regionales como en las nacionales. Es el mismo sistema. Pero creo que ahora, y ya estoy hablando mucho, quiero solamente cortito, indicar que ya estamos a un nivel, creo, mayor de fragmentación incluso de las coaliciones independientes. O sea, las coaliciones independientes siguen siendo el modo más común para ganar elecciones. Pero el ingreso de estos partidos nacionales como Perú Libertario, como Democracia Directa, que en realidad ni siquiera tienen una mínima articulación, ni siquiera en un grupo limeño, ¿no?, que los organice, ya te genera otro tipo de mercado que en realidad es meramente mercantil. Meramente mercantil. Ahí no hay ni siquiera opción política, es la venta de cupo. Es el cupo como un commodity que va a vender a personas que no tienen inscripción. Cosa que ya es el nivel más bajo de institucionalidad. Pero ahí también yo creo que lo que habría que preguntarse es, entonces, por ejemplo, un caso como el de Muñoz, ¿cómo lo analizamos, no? ¿Cómo lo entendemos? O sea, porque finalmente es alguien que no tenía cupo y usa Acción Popular. Y a la vez la gente termina votando porque ese partido, bueno, lo conocen, ¿no? Y acá, digamos, en esta zona universitaria, en la Bolívar, en Sucre, había un par de candidatos que tenían su imagen y atrás era Belaunde, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos decir ahí sobre esto, ¿no? También creo que son cosas que vale la pena analizar, ¿no? Ahí darle, sí, una pista. Sí, hay tesis que están ahí por ser hechas, ¿no? Bacán, sí. Y algo que creo que entra en esta discusión es, en una entrevista tú mencionaste que ahora el análisis o el estudio de los partidos hay como esta generación post-ANACA, ¿no? ¿Estarían ustedes inmersos dentro de esta generación? Vamos a hablar de eso un poco en el bloque para que lo piensen. ¿Y cuál es la característica de esta generación post-ANACA para estudiar los partidos, ¿no? ¿Cuál es la agenda de investigación un poco de representación, partidos, construcción partidaria, coaliciones de independientes 2.0? No sé. Bueno, esperemos y volvemos después del corte con el Populacho. Ya regresamos con El Populacho. Ya somos más de 10.000 en Facebook. Dale me gusta a los videos y publicaciones, que estamos preparando más programas y novedades.
Tú sabes lo que te gusta, nosotros también. Escucha Zona PUC. ¿Sabías que el 80% de las startups fracasan el primer año? Quizás es porque aún no entendemos que a veces se gana y a veces se aprende. En este programa conocerás el mejor camino a seguir de la mano de expertos. Además, te informaremos de oportunidades para financiar tus ideas. Esto y más en Aprende Haciendo. Todos los viernes de 12 a 1. Imagina que 10 personas están contigo en una casa cerrada, sin puertas ni ventanas. Uno prende un cigarrillo. Otro también. Y otra. Y otra. Millones de chimeneas. Millones de automóviles botando humo en nuestra casa común, que es la Tierra. El humo atrapado en la atmósfera provoca el calentamiento global. Esta es la hora en Zona PUC. Son las 2 de la tarde y 29. Panda, ¿qué eventos se vienen? ¿Cómo hago mis trámites? Ayúdame con la tesis. ¿Qué es materia oscura? ¿Cómo consigo mi PCP? Tranquilas, jóvenes Padawan. La hora del Panda llegó para informarte de las últimas novedades de tu facultad y los temas que más te interesan. Todos los jueves de 12 a 1 por Zona PUC. Somos tu voz. Somos Legión. Escúchanos siempre. Tú sabes lo que te gusta, nosotros también. Escucha Zona PUC. Estamos de vuelta con El Populacho. Bienvenidos y bienvenidas de vuelta. Les recordamos, estamos aquí con Adriana Urrutia y Mauricio Zabaleta. Y bueno, dejamos una incógnita en el anterior bloque de ¿qué significa ser un estudioso de los partidos post-Tanaca? Empecemos con Adriana. Bueno, ahí, como decíamos con Mauricio, es el término fue acuñado por los medios, como pasa a veces con ciertos términos. Y ahí la primera cosa que hay que decir es los politólogos tenemos que tener cuidado cuando empezamos a conceptualizar desde lo que conceptualizan los periodistas, ¿no? Entonces es una invitación a que ustedes busquen también la conceptualización desde la disciplina, ¿no? Que por algo nos llamamos ciencia política, ¿no? Y la otra cosa es que creo que ese término que fue acuñado ya hace casi 7 años, lo que invitaba era a pensar cómo se renueva el pensamiento en términos generacionales, ¿no? Y eso es una cosa que es siempre me ha parecido interesante en el sentido que es ¿qué caracteriza a la gente que convive en un mismo espacio académico y qué nuevas ideas se están produciendo, ¿no? Entonces yo no sé si nosotros pertenecemos a la generación post-Tanaca. Lo cierto es que nos tocó vivir en un momento y las cosas que propusimos o seguimos proponiendo creo que es, en ambos casos creo de los estudios es por hacer una ciencia política que hace trabajo de campo y que busca acercarse a los partidos políticos y entender desde los propios partidos cómo es que funcionan, ¿no? ¿Y tú, Mauricio? ¿Te considerarías, bueno, a pesar de lo que dice Adriana, es verdad, ¿no? Pero, o sea, más que entender como dice Adriana, hablar de post-tanaquismo, podríamos... No, Martín no está muerto tampoco. No, obviamente que no, y es un excelente profesor, pero, ¿cómo pensar los partidos, no? Creo que es una nueva mirada a los partidos, sus dos trabajos, o sea, algo que... Bueno, a ti, Adriana, te han criticado mucho esto, lo que tú decías de infiltrarte, pero es una etnografía política. Lo tuyo también es una mirada diferente a los partidos. ¿Cómo se ha innovado esta nueva generación para adentrarse en el mismo campo de estudio que estudió Martín hace mucho antes que ustedes? O sea, sí, yo creo que falta investigación sobre partidos en general, ¿no? Por ejemplo, yo desde que estoy aquí en la Católica, que estuve aquí en la Católica... No, por ejemplo, se decía, ¿dónde está la tesis sobre Patria Roja? O sea, un actor tan, podríamos decir marginal, pero finalmente importante dentro de y duradero dentro del sistema político peruano. Yo no conozco nada sobre Patria Roja vista desde la ciencia política, ¿no? ¿Qué sabemos de su primo el MAS? ¿No? No sabemos mucho tampoco.
Entonces sí, ¿qué sabemos sobre, y ya yendo más allá de partidos, sobre voto? ¿Qué sabemos sobre voto étnico? Por ejemplo, ahora viendo los datos de Puno, que yo le tengo un cariño particular a Puno, veía que la casita, o sea, el movimiento de Uviri había ganado en todas las provincias de habla aymara. ¿Qué nos está diciendo eso sobre la votación de las personas, ¿no? O sea, un aymara gana con los votos de los aymaras. Hay un montón de cosas que ir a ver. ¿Y cuál es mi consejo? Digamos, no me lo han pedido, pero que agarren una mochila y se vayan a Puno o a Cajamarca o a Madre de Dios, donde la política está muy involucrada con la minería informal. No necesariamente tienen que irse de Lima, también pueden irse a Miro Quesada a ver qué es lo que están haciendo Patria Roja y comenzar a hacer investigación de campo y también investigación de data, ¿no? Por ejemplo, para saber voto étnico en Puno tienes que analizar data. Entonces, creo que lo primero es la curiosidad por todos estos casos que no conocemos y que están ahí, y solamente creo que estamos hablando a veces, y creo que Adriana lo ha dicho en un par de entrevistas, es viendo el numerito, ¿no? El numerito cuán fragmentado está. O sea, ya sabemos que está fragmentado. Ya, o sea, digamos, esa es como digamos, el cero para iniciar, ¿no? El kilómetro cero. Pero de ahí falta un montón de cosas por explorar. Sí, y ahí quizás también este debate ausente de la metodología en ciencia política, ¿no? Entonces, varias cosas ahí, quizás voy a hacer un poco desordenada en los segundos que vienen, pero la primera cosa es, cuando a mí me tratan de infiltrada, es porque concebimos que la información debe ser recopilada ilegalmente, ¿no? Y de nuevo, nuestro objeto de estudio es como negativo, ¿no? Entonces es la infiltrada y se metió esa cosa oscura que era Fuerza Popular. Yo no me infiltré. Fui al partido un día y dije, miren, yo soy estudiante de maestría, vengo a escribir la historia del fujimorismo, y me abrieron las puertas, ¿no? Entonces no hay ninguna infiltración ahí, es más bien cómo nosotros conseguimos el propio trabajo que hacemos y cómo en realidad también le metemos categorías a nuestros propios trabajos, ¿no? Entonces es infiltrada, ¿por qué? Porque efectivamente yo no tenía ninguna vinculación con el entorno fujimorista, ¿no? Pero de eso se trata la disciplina, de investigar aquello que nosotros no terminamos de entender por nuestros propios medios, ¿no? Entonces creo que esa es la primera cosa, y que invita a evitar el juicio, o sea, dejar de trabajar por prejuicios y más bien buscar ser objetivos, que ese es un ejercicio permanente, ¿no? La segunda cosa creo que tiene que ver con esto de metodología, y es cierto que lo que se puede enseñar en la universidad muchas veces es teoría y es más análisis de data secundaria, cuando en realidad necesitamos plantearnos. Finalmente, los politólogos no hemos podido explicar cómo funciona la política en el país. O sea, hay un montón de cosas que no terminamos de explicar. Primero, porque no hacemos política, ¿no? Si hacemos una encuesta de cuántos estudiantes hacen política, bien pocos hacen política partidaria, ¿no? Y eso sí, volviendo al tema de generación, es una diferencia fundamental con generaciones que han hecho política anteriormente y que sabían cómo se hacía, ¿no? Digamos, cuál era el mecanismo de este ejercicio, de este juego político. Entonces, la metodología no incorpora gente que hace política y además no invita a la gente a entrevistar al actor político. ¿Y eso por qué? Porque no concebimos a los políticos como actores, como gente, como seres humanos, ¿no? Entonces, las cosas que hacen los políticos son decisiones humanas, y eso hay que entenderlo así, y hay que concebir que la política, o sea, el Estado no es una institución, el Estado son, no sé cuántos miles de trabajadores tiene el Estado peruano, pero son todos esos trabajadores, ¿no? Y entonces, exacto, 1 millón de trabajadores. Y hay que entenderlo más desde lo que Hassentoffel, que es un autor francés, habla como la red de actores multinivel, ¿no? Entonces, si empezamos a entender las cosas desde los actores, nuestra mirada va a ser claramente distinta, ¿no? Yo quisiera complementar esa idea diciendo que, y llevándolo a partidos políticos, yo creo que en los medios y en gran parte por ciertos voceros de la opinión politológica, para ponerlo de alguna manera, no se ve a los partidos como dentro de la sociedad. O sea, los partidos son organizaciones de la sociedad, ¿no? A veces no se entiende eso. O sea, cuando nos preguntamos por qué no hay partidos organizados, también hay que preguntarnos por qué no tenemos una sociedad civil organizada. Entonces, desde esa perspectiva nosotros debemos
ingresar a la sociedad para poder ver las formas de acción colectiva y de organización. Porque, y ahí sí yo voy a hacer como un llamado medio activista, lo que yo creo que no podemos seguir haciendo es este debate sobre las reformas de las leyes. Esta idea loca que a parecer tenemos muchos peruanos de que los partidos se van a fortalecer cambiando las leyes. Eso es absurdo, ¿no? No es que yo mañana saco la ley de que el Perú es un país desarrollado y vamos a pasar a ser Suiza. De la misma manera en que yo no saco una ley de partidos y vamos a hacer partidos organizados como, no sé, la socialdemocracia alemana. O sea, eso no va a pasar. Entonces yo creo que sí lo que debemos dejar es esta obsesión por la reforma política, ¿no? Vista desde una mirada muy legalista y comenzar a ver qué es lo que pasa en la sociedad para poder entender la organización o falta de organización de nuestra política y nuestra representación. Sí, y ahí perdón, solo antes que se me vaya la idea, es si hay algo quizás que lo que puede caracterizar a nuestra generación en la disciplina es que hemos dejado de mirar los partidos con este concepto de crisis del sistema de partidos políticos, ¿no? Entonces pasa muchísimo que los profesores tenemos tendencia a repetirnos, ¿no? Y entonces hace tiempo se hablaba de crisis efectivamente porque se comparaba con un sistema de partidos fuertes, tradicionales y después la crisis. Entonces estamos repitiendo crisis hace muchísimo tiempo cuando en realidad ese mismo concepto niega dinámicas partidarias internas, ¿no? Entonces también ahí, claro, de acá a unos años coaliciones independientes o constelaciones partidarias, que son los términos que cada uno ha utilizado en su trabajo, también se volverán obsoletos y espero que no lo sigan repitiendo, sino más bien vayan y busquen esas dinámicas y teoricen sobre lo que está pasando, ¿no? Claro, con esto que mencionas es interesante porque es otro tema que queríamos tocar, ¿no? Ustedes han resurgido esta idea de los partidos, tenemos como este ideal de partido, pero no pensamos como que fuera de la caja, ¿no? ¿Hay otra manera de organizarse para participar políticamente? Ya los partidos están tan desprestigiados que hay una crisis de representación, digamos, y esta es una pregunta de mi compañero Fernando que está acá atrás, pero estamos en una época de revuelta sin articulación, o sea, como que mucho cuestionamiento de la política, pero que no llega a articularse en una fuerza que proponga algo nuevo. Yo creo que ahí hay dos cosas. A ver, la primera cosa es que tiene que ver con... Hay todas unas dinámicas que la digitalización de la indignación están generando que no terminamos de entender, ¿no? Entonces, cuando fue, por ejemplo, hace unos años el 28A, que fue la primera marcha de Ni Una Menos, salimos todos a la calle, fue masivo, empezó en redes, ya. Después nos hemos indignado varias veces ahora con el Congreso y en fin, la gente se indigna, sale a la calle y eso no tiene efectivamente liderazgo, ¿no? Entonces, pero creo que tiene que ver con todavía no estamos sabiendo vincular la movilización digital con la movilización real. Y lo otro es que ahí hay también todo un trabajo interesante que vienen haciendo desde Flaxo en Ecuador en colaboración con Gabriel Bomaro en Argentina, que de hecho vinieron acá cuando fue el ASA el año pasado, aquí en la PUC, a hablar de trabajo político. Y trabajo político que implica esta diversidad de maneras de trabajar en la política, ¿no? Y entonces creo que esas son cosas, o sea, ese concepto permite ir viendo no solo más allá de los partidos, o sea, no solo en los partidos, sino más allá de ellos, y ir entendiendo este vínculo entre movimiento social y partido, movimiento regional y partido, entre movimientos por la diversidad, ¿no? Y quizás que no aterrizan en partidos. Entonces creo que hay que ir mirando esas dinámicas que no solo se cristalizan en una formación partidaria, ¿no? Sí, yo estoy en realidad de acuerdo con eso. Y efectivamente, no todo tipo de acción colectiva, para ponerle un nombre, va a derivar en un partido, pero sí creo que la forma electoral para competir, y no veo otra, tiene que ser partidaria. Podría ser una coalición de independientes, claro, pero la coalición de independientes es justamente un grupo de políticos que no se institucionaliza, ¿no? Creo que esa es la discusión también con Carlos Meléndez, ¿no? Que él decía, esos son protopartidos. No son protopartidos en el sentido de que ninguno de las personas que está dentro de la alianza piensa ni siquiera en un mediano plazo de ese tipo de membrete. Es un partido cuando hay horizontes temporales de mayor
envergadura, ¿no? ¿Y qué es lo que da esos horizontes temporales? Ideología, ideas, perspectiva a largo plazo. Y ese es el problema, creo, de la política peruana. Bacán. Bueno, qué interesantes ideas. Ha sido un gusto estar con ustedes. Ya vamos entrando al último bloque donde vamos a iniciar con las preguntas del populacho, de las cuales se van a enterar pronto. Espero que no se sorprendan. Pero bueno, regresamos después del corte. Esto es El Populacho. Ya regresamos con El Populacho. Ya somos más de 10.000 en Facebook. Dale me gusta a los videos y publicaciones, que estamos preparando más programas y novedades. Tú sabes lo que te gusta, nosotros también. Escucha Zona PUC. Espectrópolis, un programa de arte y diseño, todos los miércoles de 1 a 2, aquí en Radio Zona PUC. Esto es lo nuevo de Cuervos al Aire. Nuevos conductores. Más novedades. Y más entrevistas. Todos los viernes a la 1 de la tarde, aquí en Radio Zona PUC. Así como sube la boleta, sube nuestra audiencia. Cada vez más gente escucha Zona PUC. Estamos de vuelta con El Populacho. Bueno, ya para finalizar y despedir a nuestros invitados, vamos a comenzar con rondas de preguntas del populacho, que son 2, y va a ser a lo largo del semestre a todos nuestros invitados politólogos y politólogas que vengan acá. Creemos que las entrevistas suelen olvidar que los expertos también son personas de carne y hueso, con sueños y aspiraciones. Dicho esto, para ustedes dos, ¿para qué sirve un politólogo o politóloga? ¿Para qué chucha sirve un politólogo? Bueno, sirve para muchas cosas. Y yo creo que una de las grandes, digamos, ventajas de estudiar ciencia política es que puedes trabajar donde sea, ¿no? Y puedes trabajar sobre temas muy, muy diversos, tanto en el Estado como en la sociedad civil, como en el sector empresarial también. Hay, digamos, ahora tenemos una experiencia de gente egresada de esta universidad que está en muchos lugares, muchos de ellos con puestos muy interesantes. No sé, por ejemplo, la subeditora de política del comercio es una politóloga egresada de esta universidad y eso me parece un cargo influyente en prensa, ¿no? Entonces puedes trabajar desde en el comercio hasta la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, donde también hay amigos. Entonces creo que eso es algo que es bueno y que permite dar una visión, yo no voy a decir institucionalista necesariamente, pero creo que sí, y esto sí me parece importante, de cuán importante es seguir los canales formales de la democracia siempre, porque eso lo vas a ver en todos los ámbitos de la sociedad. Y siempre un politólogo que tenga clara cuáles son, digamos, los fundamentos de la democracia, me parece muy relevante, muy importante. ¿Para ti, Adriana? Bueno, de hecho creo que todos los que hemos estudiado ciencia política siempre ha sido para cambiar el mundo, ¿no? Y creo que para eso sirve, para cambiar el mundo. Y cambiar el mundo, ¿por qué? Porque nuestro mundo, no el mundo en general, nuestro mundo es ese espacio donde nos pensamos colectivamente, ¿no? Y a eso nos sirve la disciplina, a pensarnos colectivamente y a pensar cómo ese espacio colectivo puede ser mejor, ¿no? Entonces un politólogo debe servir desde donde decida él hacer, porque como bien dice Mauricio, digamos, el campo laboral es amplio, y depende de lo que la carrera que cada uno quiera construir, debes siempre pensar en lo colectivo, ¿no? En lo público, y creo que la ventaja que tienen ustedes aquí en la PUC, que nosotros podemos ver en la Ruiz de Montoya, es que estamos en generaciones bien diversas y que con ese aprendizaje de la diversidad van a lograr hacer una sociedad más justa, ¿no? Que es para mí lo que debería servir un politólogo. Bacán, y con eso creo que articulamos con la otra pregunta que ¿cuál es tu utopía para el Perú? No sé, no se peleen.
Pero creo que, o sea, como introducir un poco esta pregunta, creo que... de la revolución, pero luego de eso no... Pero está bien, todos tenemos derecho a soñar, pero ¿cuál es tu utopía para el Perú después de esta exposición que acabas de hacer? Yo dicto bueno, yo soy la directora de la carrera de Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. De hecho, los invito a todos a seguir a CIPO, la Escuela de Ciencia Política, en el Facebook. Y además también voy a aprovechar este segundo de Cherry para decirles que el lunes inicia el tercer macrocoloquio de estudiantes de Ciencia Política. Están todos invitados a partir de las 2 de la tarde a la Ruiz. Pero dicho esto, creo que yo dicto en una universidad donde la mayoría de los estudiantes son la primera generación de sus familias en acceder a la educación superior, ¿no? Entonces, mi utopía es que estudiantes que han luchado para acceder a la educación superior ocupen puestos de representación y hagan en ese ejercicio de representación una mejor calidad de la democracia, ¿no? Eso es lo que yo sueño. Y que además los apellidos empiecen a variar, ¿no? Que eso es una cosa... Que sean apellidos que, como decíamos hace un rato, representen la diversidad étnica que tiene el país. Y además, mi gran utopía, pero no quería ser tan evidente, es que haya paridad entre hombres y mujeres, ¿no? De hecho, acá soy la única mujer en una mesa de 4, entonces deberíamos siempre buscar la paridad. Y para ti, Mauricio, ¿cuál es tu utopía para el Perú? Bueno, en verdad, bastante parecido a lo de Adriana, ¿no? El Perú sigue siendo un país profundamente injusto, ¿no? Y desigual. Entonces, y ahí hay dos cosas, ¿no? Una es, digamos, un Perú con mayores oportunidades para todos, ¿no? Si no eres una niña en Huancavelica, estés condenada a la pobreza. Digamos que una niña en Miraflores y una niña en Huancavelica tengan las mismas oportunidades. Y también, que va más allá del tema de oportunidades mismo, es que puedan vivir su vida como, digamos, les apetezca, les plazca, que amen a quien quieran, que vivan su vida bajo los preceptos que consideren, ¿no? Y que sean libres, y que también un poco vinculado, como cerraba Adriana, que no por ser mujer ganes menos que un hombre por el mismo trabajo, ¿no? Sí, y eso pasa por también cambiar las representaciones de género que tenemos, ¿no? Yo bromeo acá, pero sí debemos, creo que, buscar desde la universidad que sean las compañeras las que hablen en clase y ustedes como hombres apoyarlas, porque sí es muy complicado y se vuelve mucho más complicado cuando se trata de hacer el paso hacia la inserción laboral, ¿no? El tema de acoso está muy vigente y hoy más que nunca ese acoso genera desigualdades, ¿no? Completamente, sí, por eso al comienzo yo decía que Verónica, mucho más que la cuota de género, es un cerebro más, ¿no? O sea, todos estamos aquí para pensar y debatir sobre estas cosas. Pero al último, para terminar, la última pregunta para los dos, ¿qué libro los marcó para empezar la carrera? Un libro que los haya así marcado y dijeron, pucha, por aquí es, o sea, aquí estoy cómodo y quiero seguir esta carrera. O ni siquiera carrera, sino que los haya impresionado y marcado en un momento de su vida y hasta ahora lo recuerdan. Yo creo que Germinal, de Emilio Sola, que es, no sé si el título en español es tal cual, perdón la formación gálica, galicista, pero es este libro de Sola describe la situación de una mina en Francia, en inicios del siglo XX, y explica cómo la desigualdad en la mina va generando la acción de los obreros, ¿no? Entonces, el tema de la huelga, la movilización, la injusticia, la lucha por la igualdad salarial, me pareció un tema muy movilizador, ¿no? Que después, en Perú, digamos, la adaptación, no la adaptación, pero al menos la adaptación temática de ese libro es Redoble por Rancas, de Manuel Escorza, ¿no? Que también es un libro que explica, digamos, las desigualdades generadas por la minería y en sociedades extractivistas como la nuestra. Me parecía bastante interpelador, ¿no? Y de hecho creo que el tema minero sigue siendo un tema vigente en el país. Una tesis no publicada recientemente, sino sustentada recientemente, de Alejandra Fuentes, aquí en la Escuela de Ciencia Política, habla sobre la minería informal en Madre de Dios. Entonces creo que sí es un tema que nos debe seguir interpelando, en el sentido que, por un lado, plantea ya qué modelo económico estamos desarrollando, y por otro lado, la acción colectiva que deriva de este modelo, ¿no? Sí, para ti, Mauricio. Muy brevemente,
en realidad 2 novelas y creo que un artículo fueron claves, una en letras que va a sonar un poco como Me gusta la paz mundial, pero Conversación en la Catedral sigue siendo un referente enorme sobre cómo se hace política en el Perú, cómo funciona el Perú en general, ¿no? Creo que es la mejor novela de Vargas Llosa y es fascinante para entender qué es lo que la política de mediados del siglo XX, pero creo que tiene una actualidad todavía resaltante, ¿no? Luego, Anatomía de un instante de Javier Cercas es un libro hermoso que trata sobre un instante, que es el golpe que se trata de dar después del franquismo en España, y lo cuenta a través de la historia de 3 políticos, ahí sí todos hombres, bueno, digamos, es la época, la representación, digamos, española en ese momento, y cuenta las historias de estos políticos que fueron los únicos 3 que se quedaban parados en el Parlamento cuando entra un teniente coronel con un arma, ¿no? Y bueno, Santiago Carrillo, que era el líder de los comunistas, es una novela hermosa, es una novela aparte de no ficción, o sea, es muy interesante. Y otra cosa que en realidad marcó un poco la investigación que yo quería hacer, es el artículo que a mí me parece totalmente vigente también de Steve Levitsky y Maxwell Cameron sobre partidos en el Perú, que cuando regresa la democracia y todo el mundo dice vuelve el APRA, vuelve el PPC, dice cuidado, esto no es así, hay vehículos personalistas, y es, yo creo, el que te pone qué es lo que pasa en la política peruana. Bacán. Muchas gracias por su presencia hoy. El primer programa de Populacho está llegando a su fin, pero lo esperamos la próxima semana. Vamos a tener invitadas a algunas tesistas de la PUC, de San Marcos, de la Ruiz de Montoya, para discutir un poco qué se está trabajando ahora desde la academia. No se olviden, todos los viernes de 2 a 3, el Populacho por Radio Zona PUC.